Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Gerardo Amarilla. Gracias, señor presidente. En primer lugar, como miembro de la comisión, saludar el excelente trabajo de la Secretaría, de los funcionarios que trabajaron muy profesionalmente en apoyo a la comisión, a los asesores técnicos de todos los partidos que colaboraron durante los 30 días que lleva el análisis del proyecto de ley en la Cámara de Diputados y, por supuesto, que también a los legisladores de todos los partidos que en un clima cordial, de armonía, de trabajo, sin ninguna pereza, se trabajó allí con mucha fuerza y, bueno, unos horarios muy extensos y en jornadas muy intensas de trabajo, de análisis y de discusión con mucho respeto. En una comisión que también hay que resaltar el trabajo del presidente Alejo Umpierres y también quien hizo las veces de vicepresidente, el compañero Sánchez, el diputado Sánchez, que también ejerció la presidencia y que lo hicieron muy ecuánimemente y con realmente una tarea de coordinación muy importante. En segundo lugar, presidente, yo no me voy a detener en los temas particulares de la ley, que lo haremos en el momento de discutir los diferentes capítulos y secciones de la misma, pero sí establecer que entendemos que este proyecto de ley de urgente consideración, además de ser un proyecto de ley popular y justo, es una herramienta que nos dio la oportunidad para que en este Parlamento nos diéramos el tiempo necesario para discutir temas de política mayor y también para el debate en el pleno ejercicio de la democracia. Esta ley de urgente consideración fue un compromiso de campaña, primero del actual presidente de la República, junto al partido que lo llevó a la precandidatura. Después fue una herramienta que también estaba en el compromiso por el país, que firmaron todos los partidos que comparecieron bajo la misma fórmula en el mes de noviembre. Pero una vez producido el triunfo electoral, una vez escuchado el veredicto popular, este compromiso pasó a ser más que un compromiso de campaña. Pasó a ser un mandato de la ciudadanía y un compromiso de esos partidos de coalición para que una vez electos los llevaran adelante. Que a veces acá no se entiende un poco. Dice, este proyecto habla de compromisos electorales. Claro que sí. ¿Y de qué otra cosa vamos a hablar? Si es la democracia. Si en octubre y en noviembre a nosotros nos mandató la ciudadanía con una propuesta, con un programa. ¿Cómo no vamos a cumplir con eso? ¿Con qué vamos a cumplir entonces? En el mes de enero, además, pasado todas las instancias electorales, nuestro presidente de la República transformó este proyecto de ley en un anteproyecto de ley con una discusión pública muy amplia, muy transparente, publicada en todos los ámbitos para que lo conocieran todos los sectores políticos, todos los sectores sociales, para que todo el mundo pudiera opinar, para escuchar a todas las voces y recibir todos los aportes. Y eso fue, creo que, un ejemplo claro de actitud democrática aún antes de asumir el gobierno. Esta es la hoja de ruta, esto es lo que vamos a plantear y lo ponemos a consideración de socios, de opositores y de la sociedad en general. En el mes de abril, finalmente, se presenta aquí en el Parlamento, a la Asamblea General, para que realmente se dé la discusión de fondo sobre estos temas que se presentan. Y claro, que es un abanico importante de temas. Incluye temas de seguridad pública, normas penales, del proceso penal, normas del procedimiento policial, estupefacientes, sobre adolescentes infractores, sobre los privados de libertad, política criminal, penitenciaria, prevención y represión de violencia en espectáculos, protección de soberanía del espacio aéreo. Se habla de temas vinculados a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, temas vinculados a la educación, a la economía, empresas públicas, Banco República, Fondo de Estabilización Energética, libertad financiera, en fin, cuestiones vinculadas a la estructura del Estado, a la gestión del Estado, a la eficiencia del Estado. Se crea el Ministerio de Ambiente, después vamos a hablar, si nos da el momento en el capítulo sobre la diferencia entre ambiente y medio ambiente con nuestro amigo César Vega, que es un tema que también nos interesa mucho y es un tema que evidentemente merece un debate y un análisis profundo.
un Ministerio de Ambiente que es una herramienta fundamental, que le damos una jerarquía a un tema que es vital para la sociedad hoy. Casualmente se la dio el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera en el 90, la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Casualmente la Ley de Impacto Ambiental, una herramienta fundamental, se dio en el año 94. En el año 2000, en la gestión del entonces ministro Chirucci, se creó la Ley del Sistema de Áreas Protegidas y la Ley General del Ambiente se creó en la gestión del ministro Cat. Casualmente, todos ministros vinculados a nuestro partido. Se habla de temas vinculados al sector agropecuario, al tema, de empresas, de pequeñas y medianas empresas, la creación del Instituto Nacional de la Granja, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, normas sobre relaciones laborales, libertad de trabajo, de seguridad social, normas de desarrollo social y salud, se mejora el régimen de adopciones, se crea una agencia de evaluación y control de medicamentos, así como también se prevén normas para los recursos para financiar tratamiento de medicamentos de alto precio, normas para fortalecer el Ministerio de Vivienda, vaya si es un tema que a la sociedad uruguaya le preocupa y es un tema en el que mucho se ha hablado en los últimos años y poco se ha hecho, normas referidas a la libre circulación, a la portabilidad numérica, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Estos son los temas que se proponen desde la coalición de gobierno, con el respaldo popular y, como le decíamos al principio, con el mandato ciudadano expresado en las urnas, que es la forma en que se expresa la democracia. El otro día en la comisión había un legislador visitante de la oposición que habló sobre el campo popular. Yo no sé a qué se refería, si a algún conflicto de la década del 30 del siglo pasado, o se hablaba del siglo XXI. El campo popular está expresado aquí, muchachos. Acá en este Parlamento está expresado el campo popular. Aquí están expresadas las expresiones populares del país, reflejadas en lo que es el resultado de las urnas. O sea que aquí el mandato popular lo tenemos los 99 legisladores, a saber de 1% por cada uno de los que estamos sentados en esta banca. Acá está el pueblo representado y los temas que se deciden acá y que se discuten acá y que se debaten acá es los temas que el pueblo nos mandata para ello. Sobre los temas, ¿qué temas se definen? ¿Qué temas que se incluyen en este proyecto de ley? ¿Cómo se definen? ¿Quién los define? Bueno, realmente lo podríamos definir por una minoría iluminada, de vanguardia, que se cree la representante de los intereses populares, la única representante y la única intérprete del sentir popular, o de las mayorías que se consiguen en las urnas. La democracia nuestra, democracia representativa, republicana, lo dice nuestra Constitución, se expresa directamente mediante la elección o algunos procedimientos que están en la misma, en la Constitución, o indirectamente a través de los órganos representativos que elige la gente en las urnas. Y aquí estamos nosotros. Preferimos entonces definir los temas que van en las leyes y en los proyectos de leyes a través de las mayorías que establece la democracia, ese régimen de mayorías que se expresa en la institucionalidad republicana, definido por nuestra Constitución de la República. No tenemos ninguna duda que el camino es la democracia, la nación expresada, como lo dice la Constitución, en forma directa y a través de la elección o indirectamente a través de estos órganos representativos. Nada más lejos de decir que el gobierno vota en soledad esta ley. Se dijo por ahí en el informe de minoría, se vota en soledad esta ley. No, la votamos con la compañía, con el apoyo de la mayoría del pueblo uruguayo que nos dio un mandato en las urnas. Para parte, vota la coalición de gobierno y un partido de la oposición. Mandatados y apoyados por el pueblo que se expresa en las urnas. O sea que creemos que es una ley justa y popular, bendecida entonces desde su origen por el mandato de la ciudadanía, que fue inequívoco en las urnas. Sin perjuicio de las mayorías, el proyecto no vino cerrado, no vino hermético. Aquí hay un legislador que habló, que volvió la democracia al Parlamento y se lo cuestionó duramente. Claro, lo que pasa es que yo estuve aquí 2 periodos y estuvimos cansados de ver proyectos que venían, se discutían en una bancada, luego
se presentaban a la comisión o directamente al plenario y no se admitía un cambio en una coma ni en un tilde, porque de alguna manera era algo cerrado, hermético, que venía con mandato del Poder Ejecutivo o del partido de gobierno. Y aquí creo que se concibió este proyecto de ley como un proyecto de ley abierta para ser enriquecida, mejorada y de hecho recogiendo aportes de los diferentes partidos políticos, de la coalición de gobierno y de la oposición, y además de las organizaciones de sociedad civil. Tal es así que muchos de los artículos tienen nombre y apellido de legisladores de la oposición que tanto en el Senado como en la Cámara lo hicieron a su imagen y semejanza y lo recibimos desde el gobierno y lo incluimos en el proyecto que hoy se está considerando en esta Cámara. Y esto no lo decimos como una mera formalidad, que este debate abierto fortalece la democracia, que afirma el efectivo ejercicio del Parlamento como ámbito de diálogo, de discusión, de acuerdo y de definiciones políticas de un poder del Estado. No lo decimos como una mera formalidad, como un mantra que se repite, sino que realmente yo creo que se dio efectivamente en esta discusión. En algunos periodos también, y los primeros años de gobierno, nos acostumbramos a estar aquí en el Parlamento semanas y meses a veces votando nombres de escuelas, haciendo sesiones solamente de homenaje y de recordación de algunas fechas. Y después se apuraban los proyectos en noviembre y en diciembre y estábamos como locos las últimas semanas reuniéndonos muchas veces entre las fiestas, entre las fechas festivas de Navidad y fin de año. Y habíamos perdido semanas y meses sin hacer nada. Aquí comenzamos un gobierno y a pesar de la situación que se vive el país, de la situación que hemos vivido lamentablemente en estos primeros meses, nos hemos dedicado en el Parlamento, tanto en el Senado como en diputados, a trabajar duramente en esta ley, que son los temas que le preocupan a la gente. Se decía recién, bueno, son los temas de seguridad, los temas de empleo, los temas de educación. La mayoría de los temas son los temas que están en la agenda de la gente común y corriente. El pueblo que vive y que arde en la calle y que sufre esas situaciones y que precisa respuestas del gobierno. Participamos aquí también en algunos debates, en otros periodos, donde lamentablemente siempre se decía, este tema tenemos que discutirlo a fondo, y nunca lo discutíamos. A veces se daban algunas escaramuzas en alguna ley de presupuesto, terminábamos siempre en los felices y algunos de los tristes 90, o en la Unión Soviética, o en la caída del capitalismo, pero nunca hablábamos de los temas que le importaban a la gente. Bueno, esta es una forma de discutirlo. Hay un tema que nos preocupa, señor presidente, que es la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. En toda América Latina y en Uruguay. Si empezamos la lista de abajo para arriba, el Parlamento, los partidos políticos son las instituciones peores vistas. Nos ganan todas las organizaciones privadas y muchas organizaciones públicas que no están en esta casa. Y eso nos preocupa porque si se pierde la confianza en el Parlamento y en los partidos políticos, se pierde la confianza en la democracia. Y creo que este proyecto nos da la oportunidad de dar un debate de fondo sobre muchos temas y de realmente que la gente sepa que trabajamos y nos vea realmente trabajando y abocados a resolver temas que le preocupan a la gente para darle herramientas al gobierno para cumplir efectiva y con eficiencia su gestión y para darle también más libertad a los ciudadanos en todos los aspectos. Y creo que este Parlamento, en estos 45 días en el Senado y estos 30 que se van a cumplir en la Cámara, ha cumplido con creces en este periodo este trabajo para revertir esa mala imagen que tiene el Parlamento, esa mala imagen que tienen los partidos políticos, que en definitiva son el sustento de la democracia. Si perdemos la imagen de estas instituciones, comenzamos a perder el respeto por la institucionalidad democrática. Por eso celebramos este debate, celebramos esta discusión, celebramos esta manera de generar discusiones políticas en el marco de la institucionalidad constitucional. Lo decía también el diputado Vega, preferir que se discuta acá adentro y no en otros ámbitos, o que este ámbito esté cerrado. Esta ley, además de ser una herramienta que al gobierno le da para mejorar su gestión y ser más eficiente en sus cometidos, otorga más libertad a los ciudadanos y, por sobre todo, entiendo que ha sido una herramienta y una oportunidad para nosotros, para un sano debate que, vuelvo a decir, fortalece la democracia y fortalece el rol principal de este Parlamento, que se ha instalado nuevamente con vigor en esta casa,
para discutir leyes, para discutir políticas de fondo, para discutir políticas de Estado y para tomar resoluciones importantes aquí, en la articulación, en el diálogo, en la comunicación entre los partidos políticos y no afuera de este Parlamento, como fue costumbre en otros tiempos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor legislador. Me está pidiendo la palabra el diputado Olmos por una aclaración. Gracias, señor presidente. Yo he tratado de ser colaborativo con todo el cuerpo y no estar respondiendo cada cosa que se va diciendo. Por ejemplo, todo lo que habló el diputado Sodano sobre el sistema de salud, que la estadística no avala ninguno de sus dichos, pero quiero sí referirme al tema que lo trae ahora el diputado Amarilla nuevamente sobre la vuelta de la democracia. El 80% de las leyes en este Parlamento eran aprobadas aproximadamente por unanimidad y hay leyes fundamentales que se aprobaron en los últimos años, la reforma tributaria, la reforma del sistema de salud, la ley de inclusión financiera, la ley de ordenamiento territorial, la ley general de educación, la ley de medios, que tuvieron un amplísimo debate, un profundo debate, se recibieron delegaciones durante meses y me parece que es absolutamente inadmisible para la bancada del Frente Amplio que se siga insistiendo con esa idea de que acá había una mayoría que atropellaba a la minoría, porque esta es una fuerza política esencialmente democrática. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Le vamos a dar la palabra al diputado Gerardo Amarilla por una alusión. Por una alusión personal, yo creo que yo no quise decir que hubo un avasallamiento. Se dijo acá que había avasallamiento con este proyecto de ley. Y de alguna manera la mejor demostración que no hubo avasallamiento es que más de la mitad de los artículos fueron votados por unanimidad, tanto en el Senado como en la Comisión de Diputados. Y más prueba de que no hubo avasallamiento fue que, como lo decíamos, varias modificaciones se incluyeron a partir de propuestas de la oposición, de propuestas de la sociedad civil. Y se escuchó. Y yo lo que dije es que, de alguna manera, ese debate profundo, serio, extenso, fortalece la democracia. Y genera el concepto de que estamos ejerciendo plenamente la democracia en este ámbito. Que no lo veíamos en algunas, capaz que no fueron todas, pero que hubo muchos proyectos de ley muy importantes para otros gobiernos que venían venían herméticamente cerrados, sin poder modificaciones, sin aceptar modificaciones, sin aceptar propuestas, sin advertir muchas veces desde esta bancada inconstitucionalidades que después fueron revocadas o fueron denunciadas o fueron declaradas en la Suprema Corte de Justicia en el trámite correspondiente. Y por eso creo que el tema es celebrar lo que está pasando en este ámbito y en esta oportunidad, donde todos los partidos de la coalición y de la oposición han podido hacer modificaciones, han podido enriquecer el proyecto y se han llevado propuestas de todos los sectores políticos. Por eso creo que es celebrar el ejercicio pleno de esta democracia sin, de alguna manera, endilgar o sin acusar a otros partidos, a otros gobiernos. Gracias, presidente.